Iniciamos. Como bien es sabido, en el Registro Nacional nos gusta ir siempre a la vanguardia y nos gusta la innovación, siempre manteniendo el marco legal. Por lo tanto, vamos a iniciar esta charla y este tema desde un prisma diferente. Vamos a iniciar dando un fuerte aplauso, pero este aplauso no es para mí, es para el Colegio de Abogados, es para el Registro Nacional y es para ustedes porque están aquí presentes. Yo quiero un fuerte aplauso para ustedes. Excelente. Muy bien, vamos a hablar de cédulas hipotecarias. Estos son los temas que vamos a tratar, pero como vamos un poquito atrasados, vamos a ir a un galope un poquito acelerado. Tenemos que los inmuebles en general tienen todos un valor pecuniario, un valor económico que se les asigna dependiendo de las características de cada uno de ellos. Esto los hace objetos de diversos actos que refuercen ese valor, como por ejemplo los créditos. El más común, la hipoteca, la cual por sus características no facilita el movimiento o la movilización de los créditos. Por ese motivo se han creado otras formas de garantía real sobre los inmuebles. Tal es el caso de la cédula hipotecaria. Tenemos que la cédula hipotecaria nace en el derecho francés y en el derecho alemán con la promulgación de dos leyes. La primera en Francia, la primera de esas leyes es la Ley 9 del Mesidor, que significa mes de oro y está catalogado en el antiguo calendario francés como el mes en el que se recogían las cosechas del grano dorado, que era el trigo, por eso mes de oro. La segunda ley en la que se regula la cédula hipotecaria es la Ley 11 del Brumario, que es el mes en el que inician las lluvias o las brumas. En el derecho alemán nace con la Ley Prusiana de 1872. Los motivos para que naciera la cédula hipotecaria en ambos países son los mismos. Inicialmente, lo que se conocía en materia crediticia era la hipoteca común y no se publicaba el contenido de ese instrumento, de tal manera que la característica principal era el ocultamiento de la información. Esto le favorecía a la nobleza porque lo que a ellos les interesaba es que se mantuviera intacto su honorabilidad ante otras familias y ya bien sabemos que contraer una deuda implica debilidad económica. Por tal motivo utilizaban este instrumento, pero con el transcurrir del tiempo, tanto en Alemania como en Francia, se dan esfuerzos por hacer evolucionar este instrumento y darle mayor publicidad. Esto se dio cuando se empezaron a inscribir las hipotecas en los libros de actas y esto se llamaba la Ley de Ordenanzas de Hipotecas, que se dio en 1722 en Alemania. Toda esta evolución obligó a la nobleza de esos países a crear otras formas, otras vías que facilitaran un crédito sin tener que publicitarse. Y, por ejemplo, en Alemania se estableció un instituto llamado Caja Territorial o Deuda Territorial, que estaba formada por los mismos miembros de la monarquía y de la nobleza y mediante la cual se facilitaban préstamos a ellos mismos y quien respondía era la caja, no era el propietario ni el deudor. Esto se fue posteriormente cambiando porque se le fue dando mayor regulación a ese instrumento y pues siempre se le otorgó un carácter de publicidad. Este crédito en la Caja Territorial se emitía por medio de cédulas
Como se le dio publicidad, entonces tuvieron que crear lo que hoy conocemos como la cédula hipotecaria, que es un título valor que se transmite por endoso y se da al portador. Para ese entonces, en Costa Rica, antes de la promulgación del Código Civil, en materia crediticia solamente existía la ley hipotecaria del 31 de octubre de 1865, que estaba basada en la ley hipotecaria española, con la cual se satisfacía gran parte de los créditos de esa época y se le daba cierta seguridad jurídica. Más adelante, con la promulgación del Código Civil en 1888, se deroga la mencionada ley hipotecaria. Y entonces toda esta materia de hipotecas en gran parte queda inmersa en el Código Civil. Pero se trae la novedad en este código de la figura de las cédulas hipotecarias, que le vinieron a dar mayor movilidad al crédito territorial. Y en ese entonces todos los títulos de cédulas se emitían por un valor de 100 pesos. Vamos a hablar ahora de la naturaleza jurídica de las cédulas. En un principio, la única referencia que se tenía de la cédula hipotecaria en nuestra legislación era el Código Civil, como les acabo de mencionar, la cual la regulaba dentro del libro de los bienes, concretamente en el aparte referido de las garantías reales, junto a la hipoteca y la prenda. Por lo tanto, la cédula hipotecaria era categorizada como un derecho real de garantía. Posteriormente, con la promulgación del Código de Comercio en 1964, la situación se complica un poco, porque en este código se le otorga a la cédula hipotecaria la naturaleza o la calidad de título o valor. De tal manera que en nuestra legislación, en repetidas ocasiones, la doctrina ha mencionado que la cédula hipotecaria tiene esa doble naturaleza, como derecho real de garantía y como título o valor. Sin embargo, en la jurisprudencia se le da la categoría de título o valor únicamente. Vamos a ver. Como derecho real de garantía tenemos la siguiente definición. Los derechos reales de garantía son aquellos que se aseguran el cumplimiento de una obligación mediante la concepción de un poder directo e inmediato sobre una cosa ajena, poder que faculta a su titular para que, si aquella se incumple, promover la enajenación de ésta y hacerse pago con su precio de dicha obligación asegurada o de la suma que ascienda la responsabilidad por el cumplimiento. De tal manera que vemos las siguientes características en la cédula hipotecaria como derecho real de garantía. Se tiene poder directo sobre el bien, son instrumentos accesorios de una obligación principal, deben de ser constituidos en escritura pública y si el deudor no satisface el pago de la obligación, el acreedor puede ejecutar la garantía. La definición que encontramos de cédula hipotecaria como título o valor incorpora ya todos los principios o la gran mayoría de los principios legales que tiene una cédula hipotecaria. Dice así, la doctrina define el título o valor como aquel documento formal que incorpora la orden o la promesa abstracta y autónoma vinculante de una determinada pretensión en los términos literales en que ha sido expresada. Vamos a ver entonces los principios jurídicos que incorpora la cédula hipotecaria. Tenemos primeramente el principio de incorporación. Se dice en doctrina que el derecho se incorpora plenamente al título. ¿Qué quiere decir esto? Que el mismo derecho que otorga la escritura, el testimonio, el asiento registral, el mismo derecho que otorga ese instrumento al acreedor, lo otorga el título valor, lo otorga la cédula hipotecaria. Dicho de otro modo, es la relación que hay entre el derecho y el título. Esto está establecido en el Código Civil, en el artículo 431.
tenemos también el principio de legitimación. Esto quiere decir que es el poseedor del título quien está legitimado para ejercer el derecho contenido en el asiento registral o en el testimonio. Tenemos también el principio de abstracción, que este es un poquito complejo de entender. En este caso, abstracción significa separación. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente el fin con el que se crea la cédula hipotecaria es el fin para el cual se va a utilizar en el futuro. El ejemplo más claro es cuando un propietario, vamos a hablar primero de la cédula de la hipoteca común para dejarlo un poco más claro. Cuando se constituye una hipoteca común sobre un inmueble, esta se relaciona directamente con un crédito. Hay un deudor, hay un acreedor. El deudor, valga la redundancia, debe pagar o debe un dinero al acreedor y aquí se crea un crédito. En la cédula hipotecaria podría funcionar así, pero no necesariamente. Un propietario registral podría imponer una hipoteca de cédulas en su favor, de tal manera que ahí no hay deudor ni hay acreedor, simplemente para mantener el título y poder negociar con él en el futuro. Entonces, lo que se separa aquí es la obligación contenida en el título con la relación subyacente, o sea, con una relación futura e incierta hasta ese momento. Tenemos también el principio de autonomía, que se da entre los diferentes poseedores del título. Como bien sabemos, la cédula hipotecaria se transmite por endoso y hay una independencia entre los diferentes poseedores. Cada poseedor que va traspasando el título pierde relación con ese inmueble, con ese crédito y con ese negocio. De tal manera que el poseedor actual es el que mantiene independencia con ese derecho que le otorga el título. Tenemos también el principio de literalidad, que es uno de los que más conocemos y el más común en cuanto a las hipotecas de cédulas. Lo que dice este principio es que el tenedor del título cobrará únicamente lo que conste en forma literal en el título. Y más adelante vamos a desarrollar este principio en algunos ejemplos. Tenemos el principio de circulación también, que si bien no es tanto un principio, es un fin, es un objetivo, porque la finalidad de la cédula hipotecaria es que el crédito se mueva, que el título circule de manera fácil. Vamos a ver ahora definiciones de la cédula hipotecaria. Tenemos 3 definiciones importantes, entre esas las del artículo 426 del Código Civil. Voy a leerles las 3 que tenemos. La primera, se puede decir que la cédula hipotecaria es un título o valor plenamente incorporado al derecho comercial, por el cual responde únicamente la propiedad grabada mediante el título, de manera tal que antes o después de hacer efectiva la obligación contenida en el título, el deudor queda liberado de la deuda. La segunda definición, la cédula hipotecaria es un título o valor representativo de la constitución de un derecho real de garantía inmobiliario que otorga a su legítimo tenedor los derechos que la ley establece. Y la tercera, que es la que encontramos en el artículo 426, dice, la hipoteca de cédulas es un gravamen impuesto sobre una finca por su propietario para asegurar el pago de un crédito representado por cédulas sin que nadie, ni aun el dueño del inmueble, quede comprometido personalmente a la satisfacción de la deuda. ¿Esto por qué? Porque lo que responde no es el deudor, que en este caso, tiene una denominación diferente, se le llama constituyente. Lo que responde es el inmueble. De tal manera que tenemos para las cédulas hipotecarias las siguientes características. La primera, con la cédula hipotecaria, como ya vimos, nadie, ni aun su dueño, ni aun el dueño del inmueble hipotecado, queda obligado personalmente al pago de la deuda.
Lo vemos en el artículo 426 y es la característica principal. Son medios por los cuales se garantizan obligaciones crediticias. En cuanto a la vida útil, pueden tener una utilización de por vida, siempre y cuando su valor nominal tenga fuerza comercial y siempre y cuando mantengamos vigente su plazo. Están representadas por títulos, que son bienes muebles, que están respaldadas por bienes inmuebles. Son títulos valores a la orden, transmisibles por endoso, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establecen en el artículo 667 y siguientes del Código de Comercio. Pueden constituirse ya sea a favor de un tercero o a favor del mismo propietario del bien. Deben constituirse en escritura pública también. Y los créditos están garantizados con bienes inmuebles, los cuales no podrán ser más de uno por crédito. Esto lo encontramos en el artículo 430, inciso primero del Código Civil, y lo vamos a desarrollar un poco más adelante. Vamos a ver el trámite registral que hay para cada uno de los actos o contratos que se pueden presentar en el registro con respecto a cédulas hipotecarias. Como les había indicado, la regulación de la cédula hipotecaria está en los artículos 426 al 440 del Código Civil, artículos 76 al 83 del Reglamento del Registro Público y artículos 693 al 710 del Código de Comercio, específicamente en la sección de títulos valores. Vamos a iniciar con el movimiento que genera todo lo que a cédulas hipotecarias se refiere, que es la constitución de una cédula hipotecaria. Es el primer requisito de validez para constituir una cédula hipotecaria y que es indispensable es que se realice y se otorgue en escritura pública. Para eso debe cumplir con los requisitos que se establecen en los artículos 429, 430 y 465 del Código Civil, así como artículos 50 y 51 del Reglamento del Registro de Bienes Inmuebles. El documento se otorga en escritura pública, se le da presentación al registro, se asigna un tomo y un asiento. Ese testimonio llega a un partido específico, que es el partido de cédulas hipotecarias, y el registrador realiza un estudio de ese documento, verificando que cumpla con todos los requisitos. Entre los indispensables hay que indicar el monto del crédito por el cual se constituye la cédula. Tenemos aquí el principio de literalidad, que como les dije es de los más comunes y se ve en casi todos los casos cuando se habla de cédulas hipotecarias. Debe indicarse el número de cédulas porque está representado el crédito. Debe indicarse la fecha de pago que determina el plazo y el periodo de prescripción del título. Hay que indicar el lugar de pago del crédito, indicar si el crédito devenga o no intereses y en caso de indicarlos hay que indicar la tasa también. En la escritura se debe indicar expresamente que se constituye una hipoteca de cédulas, eso de acuerdo al artículo 77 del Reglamento del Registro Público. Debe hacerse una indicación de que no existen en el inmueble las condiciones expresadas en este artículo, en el artículo 77, inciso B del Reglamento del Registro Público. Hay que indicar el grado del crédito, a diferencia de la hipoteca común, que perfectamente podría constituirse sin indicar grado, porque el grado lo determina el asiento registral. En este caso, la literalidad del título debe tener como requisito la manifestación expresa del grado. Y esto es una advertencia
de la cual debe dar fe el notario cuando otorga este tipo de escrituras, que tanto la escritura como en el título de cédulas deben expresar la advertencia en cuanto a la prescripción que indica el inciso 4 del artículo 430 del Código Civil, y este habla en cuanto a la prescripción. Lo tenemos aquí, voy a leerles el inciso 4, estoy seguro que todos lo conocen, pero dice así: si se han pasado más de 10 años desde el vencimiento del plazo para el pago, la cédula no surtirá efectos después de esta fecha en perjuicio de terceros, siempre que el registro no manifieste circunstancias que impliquen gestión cobratoria o reconocimiento del crédito u otra interrupción de la prescripción. El registrador, al inscribir nuevos títulos relativos a la finca respectiva, hará caso omiso de tal gravamen. ¿Eso qué significa? Que cuando se presenta un nuevo movimiento sobre el inmueble, y el mismo tiene como gravamen una hipoteca de cédulas, la cual ya está prescrita y por supuesto vencida, el registrador deberá cancelar de oficio ese gravamen. Por supuesto, hay que hacer hincapié en que cuando uno va a cancelar una hipoteca de cédulas por prescripción, si en el inmueble existen gravámenes de origen judicial, hay que hacer un estudio exhaustivo de cada uno de esos gravámenes para verificar que ninguno de ellos haya interrumpido la prescripción. No vaya a ser que uno cometa un error cancelando o liberando de oficio una hipoteca que muestra una fecha de prescripción, pero realmente no había prescrito en ese momento por alguna interrupción de uno de estos gravámenes. En realidad son anotaciones, pero se inscriben como gravámenes. Tenemos el segundo movimiento que se da posteriormente a la inscripción de la constitución de la cédula, y es la emisión del título. Aquí yo quiero dejar claro que hay una confusión de términos entre emisión y confección. A la gente se le tiende a confundir el término emisión. Parece ser que quien emite el título es el registro, pero el registro no emite el título, el registro confecciona el título. Quien emite el título en realidad es quien se obliga, es quien la constituye. Por ese motivo es que el registro no puede reponer cédulas hipotecarias sin una orden judicial, porque no es el registro quien lo emite, simplemente lo confecciona el título. La emisión del título está tutelada en el artículo 430 del Código Civil y artículos 79 y 80 del Reglamento del Registro Público. Las condiciones son las siguientes: es un acto posterior a la inscripción de la constitución del crédito, es un acto realizado por el registrador. Los títulos son confeccionados desde 1994 en el registro. Anterior a esa fecha eran las partes y las entidades bancarias quienes llevaban este tipo de papel a una imprenta, ahí lo confeccionaban, traían el título o llevaban más bien el título al registro y ahí se le daba validez cuando se firmaba y cuando se sellaba. A partir de ese momento el título era válido y podía empezar la finalidad de circulación. Las cédulas son confeccionadas en papel de seguridad, tienen algunos mecanismos de seguridad. El papel actualmente es proporcionado por el registro y se cobra cuando se va a constituir un monto de 1.500 colones en derechos de registro por cada título. Ese cobro está estipulado por la Junta Administrativa en sesión 4493, acuerdo 2369, artículo 2º, inciso A. El título debe ser un reflejo fiel de la información contenida en la inscripción. Este es el característico principio de literalidad de los títulos.
Vamos a ver. Tenemos también, vamos a hablarles, este es el caso que quería mostrarles, que es un caso muy común que se presenta en el registro como una mala interpretación del artículo 430 en el inciso primero. Aquí lo que dice es que cada crédito hipotecario de cédulas puede tener como garantía únicamente un inmueble, no puede tener más. Tengo 3 casos para mostrarles. Vamos a ver, tenemos el primer caso. Tenemos el primer caso, el caso A. Estos son los casos que proceden. En el primero, es un inmueble con un solo crédito, le pusimos un monto de 100 millones de colones y un solo título, por supuesto, va a corresponder al mismo monto. El caso B, el ejemplo B, es un inmueble con un solo crédito representado por 2 o más cédulas. La responsabilidad para cada cédula o la suma de esas responsabilidades debe dar como monto total el monto del crédito. Puede ser, como les digo, 2 o más cédulas. El tercer caso es la combinación de cualquiera de estos 2. Puede ser 1 o más inmuebles que tengan 1 o más créditos y en cada uno de ellos puede haber 1 o más cédulas que representen el crédito, siempre y cuando se mantengan estos 2 supuestos. ¿Qué es lo que no procede? Que sea a la inversa. Que tengamos un crédito de 100 millones de colones que está representado por 3 inmuebles y a cada inmueble se le da una responsabilidad. Al primero 50 millones, al segundo 25 y al tercero 25. ¿Por qué esto no procede? Esto no procede porque en cédulas hipotecarias, por el principio de literalidad, no se permite que haya cancelaciones parciales. El título tiene que indicar exactamente lo que dice el asiento registral, de tal manera que si yo hago una cancelación parcial en el asiento registral y cancelo, por ejemplo, en uno de los inmuebles, en el inmueble C tal vez, que vale 25 millones, libero ese inmueble, el título que anda circulando dice que el crédito es por 100 millones de colones y en el registro ya no está por 100 millones de colones, está por 75 y ya no son los inmuebles que se habían indicado al inicio, sino que hay uno menos. Entonces, ese es un caso que se presenta mucho y se le previene al notario que debe individualizar los créditos. A veces vienen con el caso, con el cuarto caso, el que no procede, y tratan de imponer un crédito con varios inmuebles como garantía. Nosotros entendemos que a lo interno de la entidad bancaria, el monto total del crédito sí va a ser por 100 millones de colones, eso está bien, pero tiene que individualizar cada uno de los créditos. Tendría que hacer un crédito, en el caso que les mostré, un crédito por 50 millones con responsabilidad del primer inmueble, un crédito por 25 millones con el segundo y un crédito por 25 millones con el tercero. Tenemos ahora la cancelación de cédula hipotecaria. Este es un acto sencillo. Está regulada en el artículo 439 del Código Civil y artículo 50, inciso C, y artículo 83 del Reglamento del Registro Público. La cancelación, igual que una cancelación de hipoteca común, debe realizarse en escritura pública y además de eso deben de presentarse, deben de aportarse con el testimonio los títulos que se van a cancelar. Tal omisión es causal de cancelación del asiento registral, del asiento de presentación. Hay una excepción para no cancelar
el asiento de presentación cuando no se presentan los títulos, y es que sobre el inmueble se vengan realizando otros actos. Tal es el caso del remate judicial. Se remata y el juez ordena que se levanten los gravámenes, incluyendo el de cédula hipotecaria. En ese caso no se cancela el asiento registral, sino que se previene que debe presentar los títulos para realizar la destrucción de los mismos. Para, bueno, incinerarlos es como usualmente se dice, pero en realidad lo que se hace es destruirlos, se trituran los títulos actualmente. Con respecto a la cancelación, es importante indicar que en el testimonio se debe hacer la indicación de que los mismos, que los títulos, se endosan al registro público para la cancelación, para la incineración de los mismos. En cuanto a timbres, cancela exactamente igual que una cancelación de hipoteca común. En la escritura lo que se realiza es una solicitud del poseedor, no necesariamente del deudor o del constituyente original, sino del acreedor o del beneficiario original, sino de quien tiene el título. La cancelación debe ser total, como les indiqué, el endoso que les indiqué y el cobro de timbres también. Vamos a pasar a la otra figura, que es la interrupción de la prescripción. Este es un mecanismo muy utilizado y sucede en dos sentidos. Se puede interrumpir la prescripción por solicitud del propietario registral, no del constituyente, sino del propietario registral, que no necesariamente son la misma figura. Muchas veces quien constituye es un tercero y el propietario registral simplemente consiente en esa imposición de gravamen o esa constitución de crédito. Como les decía, la interrupción se da por el reconocimiento expreso del propietario registral. Es el único que puede solicitar interrupción de prescripción por reconocimiento del crédito. El segundo caso sería por gestión cobratoria, y eso se da cuando se incumple el pago y el propietario no tiene la intención de reconocer el crédito. Entonces, esta es una facultad que tiene el acreedor de asistir a la sede judicial a solicitar que se interrumpa la prescripción, realizando ya sea un cobro judicial o solicitando un remate, pero lo que se hace es que se impone un gravamen por medio de un mandamiento judicial y se interrumpe la prescripción. El reconocimiento que se da por parte del propietario se hace en escritura pública y, como les decía, la gestión cobratoria mediante mandamiento emitido por los tribunales de justicia. El cobro de derechos y timbres está regulado en cuanto a derechos en el artículo 2 de la Ley de Aranceles y se cobra como otros pagos, y lo que cobras únicamente son 2.000 colones de derechos de registro, y en cuanto al timbre de Archivo Nacional y de Colegio de Abogados se cobra conforme el monto original del crédito de acuerdo a la tabla de cobro de timbres. Tenemos también la reposición del título. Ok, por ser un título valor que existe en la materialidad y que anda en circulación, en algunos casos puede dejar de existir materialmente, ya sea por pérdida, por robo, por destrucción. Entonces, en ese caso se puede solicitar su reposición. Para ello,
hay que cumplir con ciertos requisitos que se establecen en los artículos 708 y siguientes del Código de Comercio, que regula la reposición de los títulos valores a la orden, entre los cuales se encuentra la cédula hipotecaria. Conforme a criterios de calificación registrales emitidos por la Dirección de Registro Público, dicha reposición se debe ventilar en la sede judicial. Y entre los requisitos están la publicación de edictos y la rendición de una garantía. El juez respectivo valora la prueba y ordena si es procedente la reposición o no. En algunos juzgados se solicita que se agote la vía administrativa y esa se agota presentando una escritura pública al registro solicitando tal reposición. Como les había dicho, el registro no es emisor, entonces ese documento se le cancela la presentación. Ya desde el momento en que el usuario o el notario va a presentar ese documento, ya sabe que se le va a cancelar la presentación y el objetivo es agotar la vía administrativa para poder acudir a la sede judicial. La cédula que se repone, cuando la ordena así el juzgado, debe confeccionarse bajo los mismos términos de la cédula original, exactamente igual, sin importar si las condiciones del inmueble han cambiado en ese momento. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes en cuanto a cédulas hipotecarias. Permítanme un segundo, por favor. Vamos a ver. Tenemos que, para imponer un crédito de cédulas sobre un inmueble, el mismo tiene que estar libre de hipotecas comunes y de condiciones resolutorias. Eso lo vemos en el artículo 427 del Código Civil. La razón por la cual no se puede imponer un crédito de cédulas después de una hipoteca común es la siguiente. Cuando tenemos una hipoteca común de primer grado, por ejemplo, en el caso de que procediera, imponemos una hipoteca de cédulas de segundo grado. La hipoteca común tiene todas sus partes publicitadas porque no hay ningún título o valor que esté en circulación. Lo que indica el asiento registral es exactamente lo que hay en cuanto a las partes. El deudor será siempre el mismo y el acreedor será siempre el mismo, a menos que se haga una modificación posterior. Lo que sucede es que cuando se remata un inmueble en virtud de una hipoteca común, si la hipoteca de cédulas que está en segundo grado tiene varios poseedores o varios títulos circulando, no hay manera de notificar a esas partes, porque no hay manera de saber quiénes son. Eso no se refleja necesariamente en el asiento registral. La cédula está circulando, yo le puedo pasar por endoso la cédula a cada uno de ustedes y no vamos a saber exactamente quién es el que la tiene. No se le va a poder notificar a ese beneficiario que el inmueble se está rematando en virtud de una hipoteca común. Ese es el motivo por el cual no se puede imponer una hipoteca de cédulas posteriormente, después de una hipoteca común. A la inversa sí se puede. Después de una hipoteca de cédulas, ustedes sí se pueden constituir hipotecas comunes. Otro aspecto importante de las cédulas es que el monto del crédito debe estar expresado en múltiplos de 100. Eso está en el artículo 430, párrafo primero del Código Civil. Deben estar expresados en moneda nacional o extranjera sin autorización previa del Banco Central. Anteriormente, antes del voto 27 del 95, en el cual la Sala Constitucional declaró inconstitucional esa frase,
previa autorización del Banco Central. Antes sí tenía que haber una autorización. La fuerza de la operación de la cédula hipotecaria es trabajar con el plazo vencido. De este modo, cuando se constituyen las cédulas, el plazo que se le da es un plazo muy corto. A veces el plazo de vencimiento es un mes. ¿Por qué? Para que ya empiece a regir el plazo de prescripción y se pueda ejecutar en el momento que que al beneficiario se le incumpla con el pago. Son transmisibles por endoso, lo que le da mayor movilidad al crédito. Se otorga en algunos casos poder especial para firmar y retirar los títulos o para una de las dos. Esto estará regulado en el artículo 79 del Reglamento del Registro Público. Los títulos deben de ser firmados por el registrador y por el propietario registral del inmueble, no necesariamente el constituyente, siempre el propietario o un apoderado de este. Y deberán ser retirados por el beneficiario o por un apoderado de este. En el caso de los remates, como ya les había indicado, deben aportarse siempre los títulos. Vamos a ver las principales diferencias entre hipoteca común y cédulas hipotecarias. Tenemos que en la hipoteca común es un derecho real de garantía. La cédula hipotecaria tiene doble naturaleza, como derecho real de garantía y como título valor. En la hipoteca común, como mínimo, se requieren dos partes para su constitución, que son el deudor y el acreedor. En la cédula hipotecaria podrían existir esas dos partes, pero no son necesarias. Se puede constituir con una sola parte, que es el propietario registral. Vamos a ver, en cuanto a la denominación de las partes, para la hipoteca común tenemos el deudor, tenemos el acreedor, y en cuanto a la cédula hipotecaria, lo que tenemos es el constituyente y el beneficiario, o a favor de quien se constituye la cédula. En la hipoteca común, con la inscripción del documento, con la inscripción del asiento registral, ya se le da publicidad a todo el contenido del documento. En la cédula hipotecaria, además de la inscripción y la publicidad, se requiere la confección del título valor. En la hipoteca común se pueden realizar movimientos al crédito, tales como ampliación de monto, ampliación de plazo, podemos realizar una cancelación parcial, podemos realizar sustituciones de garantía. En la cédula hipotecaria no procede cambio alguno al crédito. En la hipoteca común procede la fianza, en la cédula hipotecaria no procede la fianza. En algunos documentos que hemos recibido se mencionan fiadores, pero eso es en el ámbito privado. Esos fiadores no se van a ver reflejados en el título valor una vez que son confeccionados y puestos en circulación. En la hipoteca común, el único que puede cancelar ese crédito es el acreedor hipotecario. En la cédula hipotecaria, quien lo cancela es el poseedor del título o el tenedor, llamado de otra manera. En la hipoteca común, cuando se constituye, debe indicarse la forma de pago. En la cédula hipotecaria, lo que debe indicarse es la fecha y el lugar de pago. Y la fecha, como les había indicado, para establecer el plazo de vencimiento y el periodo de prescripción. En ambos créditos, como ya conocemos, se puede rectificar medida en aumento porque esto acrece la garantía, pero cuando se trata de rectificar medida en disminución, en la hipoteca común procede siempre y cuando el acreedor consienta expresamente, comparezca y consienta expresamente en esa disminución. En la cédula hipotecaria, por el principio de literalidad, no procede rectificar medida en disminución de ninguna manera. En la hipoteca común proceden las cancelaciones parciales y en la cédula hipotecaria, como les había dicho, y volviendo a mencionar el principio de literalidad de los títulos, no procede cancelar parcialmente.
Tenemos que en la hipoteca común varios inmuebles pueden responder por el crédito. En la cédula hipotecaria, como vimos los ejemplos, solamente un crédito o una finca por crédito. En la hipoteca común, los deudores y en su caso fiadores son responsables solidariamente por la deuda. En la cédula hipotecaria nadie es responsable de manera personal, ni siquiera el propietario registral. Lo que responde ahí es el inmueble exclusivamente. Y bien, con esto concluimos la charla de cédulas hipotecarias. Yo espero que haya sido de su agrado. Para mí fue un honor haber compartido con ustedes un poquito de la experiencia que tiene uno día a día en el Departamento de Condominios y Cédulas Hipotecarias.